12, a 9 a 12. Bueno, podríamos coordinar para hacer una recorrida entonces dentro de ese horario. De modo tal que a ustedes le quede una hora como para poder hacer un break, o un break como para poder comer algo y luego continuar. Si fuera de esa manera, simplemente nos tendríamos que coordinar fecha y ver qué empresa. Establecemos una fecha para después del parcial. Ya sería, sí, podría ser una de las visitas antes de que comiencen las vacaciones de invierno. Pues tendríamos una clase más el 10, el 17 es feriado, el 24 tenemos el parcial. Lo más probable que aquel que se apruebe o falte, me voy a inclinar por el que falte, tendremos el recuperatorio el día viernes primero, y el 8 ya sería la última clase de este primer cuatrimestre. De modo tal que tendríamos que ya planificar para la primera semana de julio, segunda semana de julio, antes que termine el mes. Si les queda bien dentro de esa fecha, yo voy buscando empresas con las cuales, nos sirvan a todos para poder aplicar parte de los conceptos que venimos integrando. Y tal vez podemos hacer una primera intervención, supongamos, se me ocurre hoy, ahora, pensando en voz alta, elegir como empresa una fábrica de aberturas, como puede ser Abertecno, que es una de las empresas que más mecanizada conozco y se encuentran hoy por hoy acá dentro del ejido urbano de Santa Rosa, de modo tal que vemos ahí la primera parte de lo que vamos conociendo y después, a medida que vamos transitando, podemos hacer una segunda intervención para ver qué cosas se han mejorado, qué cosas no se han mejorado, qué cosas no vimos o no analizamos inicialmente cuando estuvimos, y como para hacer una evaluación. Lo veríamos de esa manera. Hacer 2 visitas en el año, en ese mismo lugar, a ver si ha evolucionado o no ha evolucionado algo, ¿sí? Si les parece bien esa empresa, que es de las más mecanizadas de las que conozco, si ustedes tienen alguna otra para que, si les interesa que veamos, no hay problema, me dicen y hago la gestión correspondiente. Los escucho. Si quieren pueden activar sus altavoces. Sí, sería, no sé, para nosotros capaz que me es difícil conseguir una empresa. Yo no, por mi parte no conozco ninguna. Si vos conseguís, ¿se puede? Ahí en Abertecno, eso les digo que sí, desde ya seguramente no tendría mayor inconveniente los dueños. ¿A ustedes les interesaría alguna empresa en particular? Es decir, algún rubro en particular, ver, sí, investigar, analizar. El de Apex, buenas noches, Diego, ¿cómo estás? El de Apex que habías dicho la otra vuelta, yo recién me acabo de... No sé si lo dijiste. Sí. Es decir, no tengo tanto trato con ellos, pero puedo hablar con el gerente de planta, me queda hacer unas revisiones, 2 inspecciones más ahí, así que puedo llegar a tocar el tema. Yo había estado hablando, cuando estuvo la Expo Pymes, hace 2 semanas más o menos, estuve hablando con el encargado del stand ahí de Apex, y le comenté, el tema de lo que queríamos hacer con la materia, ¿viste? Que queríamos hacer una visita a la planta con la materia, en seguridad industrial para hacer un relevamiento y todo eso, y dijo la chica esa con la que hablé que iban a estar encantados de recibirnos, que es una empresa que está re bien armada y toda la bola, ¿no? Así que nada. Sí, desde ya. Es una empresa que tiene certificación de calidad con ISO 9001, después tiene otra certificación internacional
por los productos que, obviamente, que producen, valga la redundancia, para poder trabajar y hacer los elementos, estas varillas que utilizan para la perforación de pozos y demás, tiene que tener determinados requisitos. Y están avalados, obviamente, por entes certificadores de Estados Unidos. Se ve muy interesante toda la producción que hacen. ¿Cómo? Yo estuve en el stand ahí y se ve muy interesante lo que hacen. Sí, sí, el trabajo que tienen es todo muy mecanizado, bien, está bien el sistema, lo que es el sistema de producción, el layout de producción está bien armado, no es que pasás del punto 3 al punto 7 y vas salteando pasos y desde el final volvés al principio, no, hay todo un sistema de producción que está muy bien aceitado. Hay algunas cosas que por ahí, que faltaban por ahí readecuar, por ejemplo la parte de líquidos inflamables que tenían, y nada más. Después algo de los equipos de izaje, pero más que eso no eran muy pequeñas cosas, muy poquitas cosas en consideración a los riesgos generales que tenían. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Bruno? Buenas tardes. Bueno, ya con Bruno llegamos a un total de 19 personas, de modo tal que estamos en condiciones de dar comienzo con la materia. Bueno, como para sintetizar y para finalizar el punto ese, si les interesa, los dejo para la próxima clase que ustedes me digan si hacemos o busco para hacer la visita o a Vertecno o a esta empresa Apex y hago las gestiones correspondientes. ¿Sí? Consulto también en el instituto para saber si necesitamos de algún seguro para la totalidad de los alumnos o cómo lo vamos a manejar. Seguramente una nota por parte del instituto, pero eso me encargo yo. Me interesa más que nada el tema de los seguros para con ustedes. ¿Mm? Así que les dejo ahora la pelota a ustedes, que ustedes determinen y decidan si quieren pasar por Apex o... Diego, otra consulta. Apex los sábados no trabaja, me parece. Porque justamente hoy entró a trabajar en el sector, en la cooperativa, entró un compañero nuevo y estaba trabajando hasta el martes, estuvo trabajando en Apex. Ajá. Me contaba que trabajaban de lunes a viernes. Bien, eso desconozco, no sabría decirte. Sí, Me averiguo y te digo. me comentó eso. Bien, averiguo y les digo. Bueno. Bien, continuando vamos a hablar muy brevemente sobre, por ahí repasar un poquito con las filminas que tenemos, sobre la parte de resguardos mecánicos, y vamos hoy a hablar sobre la parte de colores y señalización. Habíamos quedado como último punto en el video que habíamos visto, las características que deberían de tener cada una de las protecciones mecánicas. Tomé como ejemplo dos que tenía a mano, que eran una sierra circular de banco, que son de las herramientas de las más peligrosas que existen y a veces donde uno se encuentra con mayores incumplimientos, es decir, que a veces no toman como puntos de consideración. Dentro de las protecciones que teníamos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Están viendo todos, ¿verdad? Sí. Bien, a consideración, dentro de la protección de cualquier herramienta de corte, por un lado, vamos a verificar el estado de los discos antes de dar comienzo. Obviamente que para realizar cualquier tipo de control sobre cualquier
herramienta o máquina que esté conectada con tensión eléctrica, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con esa máquina sin tensión para realizar los controles correspondientes. Vamos a considerar el estado de los discos, las protecciones mecánicas que tengan su respectiva carcasa superior, la protección sobre el disco, un resguardo inferior. Hay veces que en este tipo de máquinas los resguardos simplemente tenemos en la parte superior y no cumplen la característica básica de resguardo. En este caso, por ejemplo, tenemos sobre la hoja de corte a considerar que la protección superior debe ser superior al ancho, ¿sí?, que vamos a tener sobre la hoja de corte. Esta protección que vamos a tener sobre la hoja de corte debe cubrir, ¿sí?, más del 75% de cada uno de los puntos de corte. En este caso sería cada uno de los dientes. Entonces, la protección, ¿ustedes alcanzan a ver acá donde tengo el puntero? ¿Donde estoy marcando? Sí, sí. Bien, la protección esta siempre tiene que estar por debajo de esos dientes, es decir, cubrir más del 75%, como les decía. En la mayoría de estas máquinas, si bien algunas disponen de esta protección, las protecciones no son las apropiadas porque no utilizan por ahí protección que sea rígida y no se adecúa por ahí para la altura o el tipo de materiales que vayamos a utilizar para cortar. No tienen protecciones abajo, debemos considerar tanto la protección debajo de la hoja de corte y si no tenemos la protección específica sobre la hoja de corte, deberíamos colocar protección en cada uno de los laterales, ¿sí?, que tiene la máquina, de modo tal de evitar cualquier tipo de proyecciones que me pudiera generar por el mismo movimiento. Esta es una guía horizontal. Tanto la guía horizontal como la guía vertical lo que me van a ayudar a mí es para realizar un trabajo, ¿sí?, bien específico sobre la parte de corte en cada uno de los puntos que yo vaya a cortar. Hay veces que esta guía horizontal generalmente no la tenemos la línea vertical, y esta línea vertical lo que me hace es graduar el ancho que yo puedo tener para realizar el corte sobre la máquina misma. En algunas máquinas cuentan con sensores, son las mínimas, con sensores de movimiento, en el cual cuando estamos llegando próximos a la línea de corte o el punto de atrapamiento que pudiéramos llegar a tener, generar una condición peligrosa para el trabajador, estos dispositivos de corte funcionan directamente sobre la máquina, accionándola de modo tal que el disco, ¿sí?, reduce sus revoluciones y es como si nosotros desconectáramos directamente la máquina. Una de las cosas a tener en cuenta es que acá no trabajamos con dispositivos de enclavamiento. En estos dispositivos de los sensores de movimientos lo que hacen es cortar directamente la función, la tensión del paso de energía, de modo tal que por la misma inercia de movimiento, la sierra sí va a seguir moviéndose, va a quedar apagada, pero por la misma inercia de movimiento va a seguir girando. En cambio, si tuviéramos un dispositivo de enclavamiento, que no sería apropiado por esta máquina, porque si tenemos estos dispositivos de enclavamiento, se va a trabar y va directamente a romper la máquina, que puede romper o bien el motor o bien directamente cada una de las hojas. Bien. Continuando con el tema de la forma de las protecciones, cómo deben de ser, como les decía, si consideramos en este círculo como si fuera la hoja de corte, acá tenemos en vista directamente la protección mecánica, que vendría a ser la parte de la carcasa superior. Esta carcasa superior va a estar cubriendo la hoja y va a tener un punto pivotante de modo tal que uno lo pueda llegar a regular de acuerdo al tipo de material que yo vaya a utilizar. Las protecciones siempre tienen que dar sobre cada una de las máquinas, no pueden ser retiradas cuando yo lo vaya a utilizar a esta máquina porque o se me trabó la pieza o es muy grande
la pieza que yo quiero cortar y no me alcanza la altura con la que yo tengo regulada cada una de las protecciones. Es por eso que las protecciones deben ser regulables para de acuerdo al tipo de actividad que yo vaya a realizar. En algunos casos, cuando hablamos de las sierras sensitivas de banco, ¿sí? Disponen de sistemas de extracción de aserrín, de modo tal que el aserrín que se va cortando, o bien va directamente hacia un recipiente, que es el almacenamiento, o queda caído en la base de la misma sierra. Que luego, una vez que termina la jornada de trabajo, debería el operario hacer la recolección correspondiente, a fin de evitar cualquier tipo de peligros, ¿sí? En el caso de tener contacto con cualquier fuente de calor, que me genera un riesgo de incendio o algo por el estilo. Mismo también, por la misma viruta que podemos llegar a tener en el piso, podríamos llegar a generar algún tipo de resbalones o tropiezos. Siempre lo conveniente es, tanto sea en estos puestos de trabajo como en cualquier puesto de trabajo, la condición número 1, como regla, mantener condiciones de orden y limpieza en cada uno de los puestos de trabajo. Un poco más sobre la parte de las protecciones mecánicas, como hablábamos, deberían ser fijas, debían cubrir las transmisiones por las correas, con la carcasa rígida. Y acá las consideraciones respecto de los elementos de protección personal a utilizar: casco con protector auditivo incorporado, va a depender. Acá esta filmina hace referencia al casco de polietileno con protector auditivo porque la filmina salía de una obra de construcción, estábamos hablando sobre la parte de construcción. Pero acá les consulto, si estamos dentro de una fábrica o dentro de un aserradero, ¿sería obligatorio el casco de polietileno con protector auditivo incorporado? Y si tenés riesgo de que se te caiga algo en la cabeza, creo que sí. Qué sé yo, no sé, tacos de madera apilados sobre algún lado que esté en altura o algo, pero no sé, es la única situación en la que se me ocurre que sea tirante necesario. apilado, parado o algo por el estilo. Claro. Sí, lo que tenemos que, tal cual como ustedes lo presentan, lo que tenemos que considerar es si en el puesto de trabajo ese operario puede estar expuesto a que tenga exposición a caída de objetos desde altura o que por el mismo ambiente de trabajo pudiera llegar a estar expuesto a algún riesgo sobre su cabeza. No solamente que se le cayera, sino que él, cuando se mueva, se pudiera llegar a golpear. Protectores oculares, que bien puede ser o bien un protector ocular individual, o unas gafas, o un protector facial completo. Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. En este caso, este elemento de protección personal va a estar determinado en función del puesto de trabajo y de la condición de la CIMAT que está desarrollando dentro de ese ambiente. Porque si yo en la máquina tengo un sistema de aspiración independiente, esta mascarilla antipolvo sería innecesaria, me estaría generando una condición también insegura para el trabajador. Estamos colocando más elementos de protección personal cuando realmente el operario no le estaría necesitando. Ahora bien, si en el ambiente de trabajo dispongo de un ambiente de trabajo cerrado, con mucha concentración de aserrín disperso en el ambiente, no tengo renovaciones horarias, una ventilación apropiada, y ahí sí, en ese caso sí voy a necesitar de un elemento de protección personal que evite la aspiración o el contacto de ese polvo para que me ingrese directamente en el cuerpo de cada una de las personas. Es por eso siempre importante realizar, como les decía, hacer el análisis previo, el análisis de riesgo previo a de cómo se va a desarrollar la tarea. Entonces nosotros ya identificando los riesgos, conociéndolos, vamos a establecer las medidas de prevención correspondientes. Estas medidas de prevención siempre van a ser específicas para cada uno de los puestos de trabajo, porque si esto no lo podemos tomar como una generalidad,
porque si en un sector tengo determinados riesgos, no implica que aunque yo desarrolle la misma actividad, en otro sector que esté mejor adecuado o tenga otras condiciones, sea necesario también que utilice los elementos de protección personal. Recordemos que cuando hablamos de elementos de protección personal, el elemento de protección personal no va a ser aquel que me va a salvar a mí o me va a garantizar que no voy a estar expuesto a ningún accidente. Sí, va a aumentar las probabilidades sobre mi persona que eviten que exista un accidente, pero no me lo va a impedir. Es por eso que el elemento de protección personal es la última barrera, de modo tal que antes de llegar al elemento de protección personal, debemos establecer otras medidas de prevención. Ropa de trabajo, ya habíamos hablado del tipo de ropa de trabajo, y zapatos de seguridad, calzado de seguridad. ¿Alcanzan a ver las imágenes acá? Sí. Bien. Sí, se ve. Si vemos esta imagen, ¿qué me pueden decir? Y ahí hay acceso a La protección. a las correas, no tienen una protección ahí. Y le falta la protección al disco también. Bien, tenemos falta de protección sobre correas, falta de protección sobre el disco de corte. Hay madera suelta ahí arriba del tablero. Lindo quilombo hay. Sí, todo el En el piso, cosas tiradas. Bueno, si empezamos a hablar con los conceptos específicos de seguridad e higiene, si decimos... No hay orden en el trabajo. Muy bien, Mauricio, muy bien. Falta de orden y limpieza, correcto. Está bien. Bien la acotación. ¿Algún otro? Peligro Falta de caída. Riesgo de atrapamiento, riesgo de corte, riesgo eléctrico. Muy bien, espectacular. Esa que salió. Estaban como locos, muy bien. Ahora continuemos. Riesgo eléctrico. ¿Qué más vemos acá respecto de lo que estuvimos hablando sobre la mesa de corte? Cortan las guías vertical, guía horizontal, algún dispositivo de seguridad respecto al corte, lo que hablábamos del enclavamiento, pero... Bien. Acá, por ejemplo, no lo tenemos de frente. A ver si en esta imagen la podemos ver. Bien. Salimos de esta imagen, nos vamos a esta imagen. ¿Está? En esta imagen, ¿qué vemos? Y no tenés Se mejoró bastante. a la llave. Tenés abierto ahí abajo, no tenés cobertura ahí y después la llave te queda tapada por la madera ahí, que si yo no tenés un acceso rápido a apagar la máquina. Tal cual. En este caso, bueno, ¿qué nos estaría faltando? Acá tenemos una llave de encendido y apagado, ¿verdad? El golpe ¿Qué otro? ¿Qué nos faltaría? O puede ser una llave doble que pueda llegar a tener del otro lado, o un golpe de puño, algo que sirva para parar la máquina. Tal cual. Recuerden, ¿sí? Si nosotros visualizamos esta imagen, acá el operador, bueno, el operador no estaría de este lugar, sino estaría de este lado, ¿verdad? Entonces, si yo estoy pasando la hoja sobre la sierra de corte y sufriera algún tipo de atrapamiento, tengo las manos ocupadas sobre la mesa de trabajo, de modo tal que no tengo forma de cómo accionar directamente el botón de encendido y apagado de la máquina. Es por eso que es necesario que en este tipo de máquinas disponga de un dispositivo de parada de emergencia, como bien lo mencionaron. Y este botón de parada de emergencia lo deberíamos de colocar siempre a la altura que pudiera ser accesible para cualquier miembro del cuerpo de la persona que tenemos delante. En este caso, a la altura de la mesa no lo podríamos colocar. Está porque tenemos las dos manos apoyadas sobre la mesa, deslizando en este caso la madera.
Es por eso que los dispositivos de seguridad siempre los debemos colocar a la altura del cuerpo, es decir, en este caso sería a la altura del muslo, ¿sí? Delante del cuádriceps o a la altura de la rodilla. Y ahí el cobertor superior de la sierra es inútil porque lo puedes sacar. Ya, si está, no es operacional. Mauricio, perfecto la aclaración esta. ¿Cómo hablábamos respecto de los resguardos? ¿Qué características tenían que tener? Cubrir el 70%. De hecho, parece una trampa más eso. Que no se pudiese sacar, no se puede sacar. Tienen que ser fijos. Tienen que ser fijos, no se pueden sacar. ¿Estamos? Esto debería bajar y dejar cubierta la hoja, ¿sí? Hasta el 75%, como hablábamos anteriormente. Algunos tienen la regulación en obra, por ahí estas protecciones son movibles y generalmente cuando vas a mirar te encontrás con esta situación, que la protección o bien no está o la dejaron al costado, la sacaron. Esto es un tema. Acá teníamos otra imagen. Es sobre en esta. Díganme qué ven en esta. Sí, la protección mecánica de la hoja, digamos, la protección esa también está mal regulada. No está cubriendo lo que tendría que cubrir y el operario está con la hoja enfrente. Ni más ni menos que eso. Y no tiene guantes. Ni protectores auriculares. Bien, y ahí voy a ese punto, por ejemplo. Ahí hay normativa específica. Hay una tendría que usar guante, me parece. ¿Cómo, Bruno? Que cuando te corres el riesgo de atrapamiento, no es que los guantes no se podían utilizar. Iba sobre eso. Sí, pero el material que moviliza es astilloso. Puede llegar a lastimarse las manos con lo que está moviendo. Es por eso que para utilizar, cuando tenemos materiales de ese tipo, debemos utilizar elementos independientes, ¿sí? A nuestras manos, qué sé yo, alguna regla o algún prolongador de poder deslizar el material sin generar riesgo sobre las extremidades superiores nuestras. Ni un riesgo de atrapamiento, ni de corte, ni que esté expuesto directamente, bueno, alguna pinchadura con alguna astilla. Lo que bien decía Bruno, para las herramientas, las cuales van a generar atrapamientos, y eso lo habíamos hablado en la clase anterior, debemos de evitar el uso de guantes. Vos al tener el guante, ¿sí? Va a aumentar las probabilidades de atrapamiento, porque lo que primero va a tomar la sierra de corte, en este caso, va a ser el guante, va a entrar en contacto con el material, sea el guante de cuero, de baqueta, y en mayor probabilidad de atrapamiento vas a tener cuando trabajas con guantes de algodón, ¿sí? Una vez que te atrapó la hoja, no vamos a poder sacar la mano directamente. Es por eso que cuando trabajamos con sierras circulares, no está permitido el uso de guantes de seguridad. Tenemos protectores oculares, nos faltarían los protectores auditivos, la ropa de trabajo está bien, ¿sí? No tenemos riesgo de atrapamientos en ese punto. La protección mecánica no sería la apropiada, puesta por encima de la hoja. Botones de encendido y apagado tiene, nos faltaría simplemente el dispositivo de seguridad, que sería el pare de emergencia. Si vemos esta imagen... Diego, Ahí, no sé si viste la sierra que hicieron nueva, esa que hacen la prueba con una salchicha simulando un dedo, seguramente la has visto. No. Que cuando roza la salchicha ni la corta prácticamente, se esconde la cuchilla. le saca Sí, tiene un freno de seguridad. Vos cagaste un cachito de la pielcita. Es destructivo, ¿eh? Sí. Es destructivo Lo rompe todo. Pero no te corta el dedo. Claro, se guarda la cuchilla, como que se frena y se guarda. Sí, funciona como un disyuntor.
Hace correr una corriente por la hoja que no está yéndose para ningún lado, y si cuando toca la piel se dispararía el freno. Se dispara un perno y se mete entre medio de los dientes y se cae la hoja hacia abajo. Eso es lo que hace. Un dispositivo que es como si fuera un sensor de... Tiene un dispositivo de seguridad que tiene puesto. Se dispara un par de dientes, digamos, a contradiente de la sierra, que hace que se clave, y se corta el perno que sujeta el motor y se cae la hoja hacia abajo y trabada. Y lo único que hace es rascarle la piel, a la salchicha le saca la pielcita nada más. Espectacular. Es de la marca de Wall. Sí, hay varios que lo están metiendo. Eso ya hacía rato que andaba un tipo, lo había hecho como un invento casero. Y lo pusieron después, ya lo empezaron a comprar, digamos, las empresas, lo empezaron a meter en su... A utilizar. Sí. Mirá vos, esta. Bueno. Acá no llegó todavía, pero bueno, ya va a llegar. En algún momento va a llegar, es decir, bueno. Es también considerar... En algún momento va a ser obligatorio. Mirá, cuando hablamos de las obligatoriedades, siempre nos tenemos que basar sobre lo que está escrito. En este caso, sería normativa aplicable para este tipo de actividad. Si hablamos de construcción, el decreto 911 del 96. Si hablamos sobre la parte de máquinas, específicamente, te va a hablar sobre no te va a hablar sobre dispositivos de seguridad independientes o especiales. Te va a hablar sobre la generalidad, como estamos hablando ahora, ¿sí? Que los dispositivos deben ser rígidos, firmes, que no deben entorpecer el trabajo, que deben ser regulables en altura y demás. Pero en ningún momento te va a decir que el dispositivo de seguridad debe ser tal o cual. Va a hablar siempre sobre la generalidad y no sobre algo específico. Eso para que lo tengamos siempre en cuenta. Sí, yo pensé por el lado de que, como por ejemplo en el caso de un disyuntor, ahí te dice que es obligatorio el disyuntor, digamos. O sea, eso es como fija, digamos. En algún momento yo creo que va a llegar por ahí me arrebaté el comentario, pero por ahí quizás se llegue a lograr que las máquinas ya empiecen a tener un sistema así de seguridad como de producción, digamos. Ya cuando salga la máquina de producción, salga así todas. O sea, hoy no podemos concebir una instalación sin disyuntor. Hace 15 años atrás era opcional, 20 años atrás era opcional, hoy no. Entonces, eso es lo que quise decir. Digo que en algún momento, ojalá llegue la situación en la cual va a ser obligatorio un tipo de máquina así que tenga una seguridad total. Está bueno cuando están los cambios estos que a veces nos llevan los cambios, no vamos de la mano de los cambios, de la realidad, con el cambio de normativa. Podemos hablar, por ejemplo, mismo en la superintendencia, que es el ente que se encarga de confeccionar la normativa en la República Argentina. En estos últimos años ha habido un cambio sustancial en cuanto a la confección de protocolos de trabajo, como puede ser el protocolo de iluminación, protocolos de ruidos, de medición de contaminantes, de rotulado de sustancias y productos, a través del sistema globalmente armonizado, que se ha ido ayornando de acuerdo a la circunstancia y el momento de los tiempos. Hoy por hoy, cuando hablamos de levantamiento manual de cargas, que es la parte de ergonomía, tenemos como punto referencial la resolución 295 del 93, ¿sí? Y desde el 93 en adelante se fue modificando esa normativa porque fueron cambiando un montón de situaciones, desde los pesos máximos de carga de cada uno, ¿sí? Hasta las tablas mismas que figuraban directamente dentro de esa misma resolución. Entonces, a veces siempre vamos corriendo detrás de las cosas que van pasando. Y sí, como bien vos lo planteabas, antes no era obligatorio, ¿sí?, disponer de un disyuntor,
y hoy por hoy cualquier instalación eléctrica es obligatorio que disponga de las 3 protecciones que son básicas: disyuntor, térmica y conexión de sistema de puesta a tierra. Si no tenemos esas 3 protecciones, las protecciones eléctricas no estarían como corresponde, no estarían dentro del marco normativo. Pero bien, esto es un trabajo que también va en conjunto de la totalidad de los integrantes del sistema de riesgo. Si desde arriba, en este caso desde la superintendencia, no se genera normativa, si la superintendencia no cumple con su función, la aseguradora de riesgo de trabajo hace su camino, las autoridades de trabajo local hacen también de forma independiente y el empleador también se maneja de forma independiente, obviamente que el sistema de riesgo va a ser un caos. Hoy por hoy se está trabajando en cierta manera concatenada. No se apunta a la parte de las infracciones. Se busca básicamente la adecuación de cuando tenemos una situación anómala, no se busca directamente la multa. Sí está presente la figura de la imputación en cuanto a multa cuando tenemos estos actores que son negligentes. ¿Qué quiero decir con esto? A sabiendas de cómo deben de actuar, no lo hacen. A sabiendas de que una aseguradora debe visitar al empleador porque lo establece por el SIU de su actividad, que debe visitarlo una vez en el año y no lo realiza, tiene 365 días para hacer esa visita, para hacer ese asesoramiento específico sobre la actividad que realiza, de informarle al empleador el estado de situación, de asesorarlo en cuanto a la parte de capacitaciones, en la parte técnica, en la parte legal, que forma parte de las obligaciones por parte de la aseguradora, así también como las obligaciones por parte de lo que es policía de trabajo o las autoridades de trabajo local. Cuando la aseguradora de riesgo de trabajo visitan a un empleador, ¿sí?, y detectan incumplimientos a la normativa, esos incumplimientos quedan cargados en sistema y se disparan alarmas hacia el Departamento de Policía de Trabajo o la Autoridad de Trabajo Local. Es decir, esa información está concatenada, están unidas, de modo tal que la Autoridad de Trabajo Local, cuando ingresan denuncias, están en conocimiento de la situación que está realizando cada una de las aseguradoras. Y la función por parte de la superintendencia, en este caso, es verificar que la información que está en sistema que vuelcan las aseguradoras de riesgo de trabajo condiga con la situación real de cada uno de los establecimientos. Bien, me fui un poco por las ramas. Pero ¿comprendieron cuál es la idiosincrasia de cómo se debe de trabajar, cómo hoy por hoy se está trabajando, cuáles son las funciones que tiene cada uno? Sí, sí. Bien. Continuando con esta imagen. ¿Sí? Acá en esta, ¿qué podemos ver? También hay desorden en el lugar en el paso de trabajo. Bien, perfecto. Protector mecánico, no tiene protector facial, ni ocular, ni auditivo. Ni auditivo. Bien. Facial tiene ahí algo como para evitar las proyecciones, ¿no? Pareciera un bastidor con un acrílico, ¿no? En el mismo protector ese que está levantado ahí. Pareciera que Sí, hay sí. algo. Acá adelante. Sí, eso. Exactamente. Sí, pero estamos de vuelta a la misma que hoy, ¿no? Eso está levantado, no tendría que estar levantado. Claro. Todo el disco. O sea, Claro, pero porque es facial, no es, se ve que no es de protector del disco. Yo no me doy cuenta acá en la imagen, pero... Tendríamos que ver a ver qué tipo de material también es con el cual hicieron esta protección, si es resistente a una proyección a determinada velocidad que saliera disparado desde acá. Supongamos un diente, se rompió un diente de la sierra circular.
¿Frenará acá esta protección? ¿Evitará directamente la proyección sobre cualquier parte del cuerpo del trabajador? No, pero sin ir más lejos, lo más común en la sierra de ese tipo es que cuando vos cortás trocitos chiquititos se levanten con el disco y salgan disparados para adelante. Eso es lo más normal. O sea, un triangulito de madera puede salir para adelante. Bien, continuemos. Hablamos, bueno, hormigoneras, que por ahí podemos llegar a encontrarnos. Estas son riesgos generales, salpicadura en los ojos, lesiones en los pies, piernas por la caída misma de la hormigonera por no estar en condiciones, atrapamiento en distintas partes del cuerpo, en las manos mismas, caída del personal durante el hormigonado. Y acá vamos a hablar sobre recomendaciones por ahí generales. Riesgo eléctrico también. Riesgo eléctrico, la hormigonera, toda de metal y tiene motor. Tenemos riesgo eléctrico. Algo que no se ve es, supongamos, si bien podemos disponer en instalación eléctrica a la cual esté conectada la hormigonera, está con el sistema de puesta a tierra, esto no me garantiza que si tengo algún desperfecto en cualquier parte metálica de la hormigonera, esta pudiera hacer contacto directo con cualquier parte del operador. Es por eso necesario que también dispongan de una descarga a tierra en cualquier punto metálico de la hormigonera. En la hormigonera, obviamente, ¿con qué nos vamos a encontrar? En la mayoría de las situaciones, a veces, con que están conectadas en forma directa, que no tenemos llave de encendido y apagado, no disponen de sistema de puesta a tierra, las aislaciones que deberían tener el alargue atado con bolsa de nylon en vez de tener cintiladora. Sí. Bueno, ni una cosa ni la otra tendría que estar. El alargue, por un lado, no debería estar empalmado en ninguna parte. Pero lo que decís vos, Ariel, es cierto. Es la más común, es posta. O sea, yo he andado mucha obra y los ves. Si no es con la bolsa de nylon, es con un cacho de bolsa de cemento puesto arriba de donde se lastimó el cable. Infaltable la bolsa de nylon aislando los cables de esas horas. Sí. Son termocontraíbles esas. Sí, igual, corto, se cumple todo, no queda nada. A veces en el rubro o en la actividad de la construcción, uno ve determinadas situaciones y dice, ¿cómo puede la gente seguir trabajando de esa misma manera y no han sobrevivido porque la porquería es grande? ¿Cómo pueden estar vivos? ¿Cómo, Rodrigo? ¿Cómo pueden estar vivos laburando así? Sí, totalmente. Por gracia divina nomás, porque no es otro motivo, o sea, es increíble, las cosas que hacen los albañiles, vos los ves y decís, no, seas así. Subirse a cajones a cajones de madera o armar un andamio con pallet y estar trabajando a 3 metros de altura, es una locura. Bien. Los calentadores de agua armados con cables. 2 clavos, una madera y el largo. Sí, con dos cables, no. Eso es el mejor folclore. que cualquier pava eléctrica eso. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces? También el tema de la ropa de trabajo, los elementos de seguridad. En este caso no podríamos llegar a tener atrapamiento, de modo tal que guantes, vamos a tener que verificar qué tipo de guantes vamos a utilizar, si la persona va a estar en contacto simplemente con áridos, si va a estar en contacto con líquidos. Estamos entonces, si le damos para trabajar con áridos, no le podemos dar un guante de cuero, vamos a darle otro tipo de guante, de modo tal que tenga cubiertas las manos y no le queden mojadas tampoco. Después, bueno, ropa de trabajo, calzado de seguridad, como ya lo vimos, y lo que es protección ocular también. No introducir las manos, como recomendación general, en el momento que está en movimiento de la hormigonera, proteger correctamente las transmisiones, tanto de poleas como en correas. Es normal que la correa que está debajo del motor
siempre esté descubierta, que es la parte esta superior, la carcasa que cubre el motor y bien digo la correa, siempre están descubiertos. Ahora hay unas nuevas que no se le ve el motor y ni la polea, nada. Tiene con mucho plástico. No es nada. Vi una ayer o hoy, no hoy vi una que estaba toda cubierta, tenía una protección de PVC. Sí, totalmente. Pero no eran de las hormigoneras del tipo trompito, sino eran hormigoneras por ahí que tenían mayor capacidad. No sé si tenían casi medio metro. No sé si eran medio metro. Tal vez eran alrededor de Claro, 200. vos las que decís son las de volquete, tipo volquete, que son con 4 patas, que son las que se vuelcan autovolcables, que se le llaman. No, pero las trompitos vienen todas así ahora. La trompito también. La marca que es Depper, la hace todo lo mismo, todo recubierto con un plástico que no ves ni la correa ni nada. Independiente. Son 2 tapas plásticas, están muy buenas. Claro. Dos medias tapas, digamos, que se juntan al medio, vos podés sacarlas para cualquier desperfecto mecánico. Sí, obviamente, dentro de 3 meses las vamos a ver para bebedero de comida para perro, alguna cosa de esa, las plásticas esas, seguro, pero bueno, va a ser clavado, pero bueno. La fábrica se los brindó, después de ahí en más, que hagan lo que quieran, ¿no? Bueno, y ahí estamos dentro de, a colación de lo que dice Ariel, ahí estamos también dentro de la responsabilidad que tenemos cada uno de los empleados. Cuando hablamos de responsabilidad es de hacer hincapié como punto número 1 dentro de lo que es la capacitación para los trabajos que van a realizar y la capacitación específica en función de los riesgos a los cuales van a estar presentes. Y también vamos a encontrarnos con esa situación anómala por parte de cada uno, de que hay veces que el operario hace caso omiso a las recomendaciones y a la capacitación y pasa por alto todo tipo de protocolos, todo tipo de procedimientos de trabajo, y es donde aumentamos las probabilidades de estar expuesto a un accidente de trabajo. Ahí en este caso, obviamente, va a depender de cada una de las empresas y demás, el sistema de sanciones a incorporar. ¿Está? Pero como regla número 1, y dentro de las medidas de prevención, es importante que se establezca dentro de las medidas de prevención la gestión integral en cuanto a la documental. Cuando hablamos de una gestión integral en cuanto a documental, es considerar la política de la empresa, cuáles son los objetivos que tiene esa política, el armado de los procedimientos de trabajo, que dentro de los procedimientos de trabajo van a estar indicados cuál es el objeto de ese procedimiento de trabajo, hacia quién va dirigido, y por otro lado, el desarrollo específico de la actividad o de la tarea que vaya a desempeñar los operarios con el detalle de los elementos a utilizar, sean herramientas, máquinas, si utilizamos vehículos, y las medidas de prevención que condigan para establecer medidas preventivas para reducir obviamente, las probabilidades de accidentes o cualquier otro tipo de situaciones que me generen también incidentes con las personas. Complementariamente a esto, ya identificados los riesgos dentro de ese procedimiento de trabajo, se determinarán cuáles son los elementos de protección personal a utilizar. Una vez completado esa parte, ya tenemos el procedimiento, lo trasladamos al operario, el operario toma conocimiento de cuáles son los riesgos, dispone de los elementos de seguridad y genera esa condición y medio ambiente de trabajo seguro. Ahora bien, en tanto y en cuanto el operario siga ese lineamiento, va a trabajar de forma segura. En cuanto él no cumpla con esos procedimientos, obviamente va a ser una condición negligente, y es donde volvemos siempre al principio. ¿Cuáles eran las causas de accidentes? O bien, ¿cuáles eran? Que eran 2. Hola, ¿me quedé solo? Y por falta de capacitación
No. Eran dos cosas puntuales. ¿Cuáles eran las causas que generan los accidentes? Básicas y la otra era inmediata, puede ser, o algo así. Bien. En una de ellas hablábamos de actos inseguros o Acto inseguro y condición insegura. eran actos inseguros y condiciones inseguras. ¿Sí? Si no es el ambiente de trabajo, el que genera la probabilidad, aumenta las probabilidades de que estén expuestos a un accidente, va a ser la persona. O es o A o B. No tenemos muchas salidas hacia atrás. Eso, marquémoslo a fuego, las causas de accidentes. Continuando con las recomendaciones, bueno, atrapamiento de ropa, de trabajo por elementos metálicos, caída de personal durante el hormigonado, en este caso, bueno, cuando hacemos el llenado de bases y demás, que por ahí a veces, cuando se llenan bases demasiado grandes, no se considera la forma de cómo realizar el hormigonado, simplemente acercamos una hormigonera y volcamos el contenido sin mediar si la hormigonera se puede resbalar, si el lugar de trabajo está en condiciones para poder transitar. Bien, ese análisis hay que hacerlo, aunque parezca que es normal y común, no. Todas las pequeñas situaciones las debemos analizar antes de comenzar con cada una de las tareas. Bueno, la parte de electrocución, de riesgo eléctrico, antes de poner en marcha la máquina, comprobar la conexión de puesta a tierra, los conductores de alimentación eléctrica deben tener un índice adecuado de protección. Bien, ¿qué hablamos sobre esto? Hace referencia a que la conexión eléctrica de la máquina hormigonera no estén conectados simplemente con cables de aislación simple, sino que la conexión que dispongan los conductores sean conductores de doble aislación. Que dispongan de una botonera de mando eléctrico, que se va a hacer del tipo estanco. Si la máquina se detiene, se deberá desconectar el enchufe para realizar tanto ajustes o reparaciones. Lo del cable, por eso es que las máquinas traen un cable extremadamente cortito. La máquina trae un cable de, no sé, 15 centímetros, más eso no trae. Sí, sí. Es para que la alargue lo ponga el dueño, digamos. Y que Hay una parte donde dice interruptor diferencial de 300, me parece que es de 30. Es muy grande este, sí, es de 30 sí, miliamperes. Eso para la vivienda está prohibido. Ahí ya lo corregimos. Pasamos de largo con un 0. Bien, me quedé con el anterior. Con el tema de los alargues. Las prolongaciones eléctricas, obviamente, ¿sí? Deberían de ser del mismo calibre, ¿sí? De la misma sección, no calibre, cada uno de los conductores que vayamos a utilizar, de acuerdo a la instalación que vamos a tener en la misma obra. Obviamente, los alargues o las prolongaciones eléctricas no deben contar con empalmes, con ataduras, ni con plástico, ni con bolsa, ni con cinta aisladora, de ningún tipo. Los empalmes, los alargues tienen que ser de un solo tramo, de una sola sección, cada uno de los conductores. Bien, continuando con, en la parte de hormigonado, nos vamos a encontrar con esta imagen que es común. Tenemos presencia de una hormigonera, estamos llenando carpetas, ¿sí? Están haciendo carpetas acá los muchachos. ¿Con qué nos encontramos? Una hormigonera que, si bien la persona está trabajando ahí, podríamos hablar que podría llegar a tener contacto con la parte, ¿sí? De la boca, no sé si está limpiando o queriendo introducir su mano dentro de la boca de la hormigonera. Podríamos generar un riesgo ahí dentro.
No vemos la presencia de cables, seguramente los cables estos deben permanecer a nivel de piso. Lo que nos dice la reglamentación, que el cable, ¿sí? Todas las prolongaciones eléctricas deben permanecer de forma aérea, considerando una altura de 2,40 metros respecto del nivel de piso. Nada a nivel de piso, las prolongaciones eléctricas, el tendido, todo de forma aérea. Los EPP, los elementos de protección personal de los trabajadores, ¿están completos? ¿Ustedes cómo lo ven? Y no tiene guante, no tiene casco alguno, me parece. Uno tiene un gorrito de lana. Y el otro que está allá afuera de la... Que andan con zapatillas también. Los zapatos de seguridad no están, ¿eh? Claro. Y la ropa no es la adecuada de algunos. Tenemos ropa de trabajo que no es la apropiada, zapatillas, no alcanzo a divisar yo en la imagen, parecerían todos calzados de seguridad, no está muy nítida la foto. Tendríamos, por las cercanías y demás de la máquina, podríamos tener riesgo de contacto eléctrico, de choque eléctrico. No tenemos acá, cuando están haciendo el vertido del hormigón de cemento, no tenemos protecciones oculares, no tenemos protecciones auditivas para aquellos que están cerca de la fuente que genera ruido, que en este caso sería la hormigonera. Ese sería el análisis general que podemos ver sobre esto. Otro de los puntos, ¿sí?, es ver cómo está realizando este operario, cómo está volcando acá, ¿sí?, el contenido que tiene dentro de la hormigonera. Al no tener un punto de apoyo, de modo tal que no se le pase la hormigonera hacia adelante, la hormigonera en movimiento, al golpear contra el piso, puede generar que la hormigonera gire y golpee directamente al operario, tanto como a los que tiene acá cerca. Ese sería otro de los riesgos que tenemos en esta imagen, sin armar demasiadas conjeturas. Eso es lo bueno que tiene la maquinita que vos viste, de esa que es autovolcable, que le dicen. Que por más que se pase de largo, queda cabeza abajo, pero no golpea contra el piso. Exacto. Sí, sí. Esas, generalmente esas autovolcables tienen dos manivelas, ¿sí? Una, obviamente, para volcar, y la otra cuando hacen la parte de lavado y demás, que le queda la máquina más liviana. Disponen también de un sistema de seguridad a nivel de piso, que tienen una palanca, que es un dispositivo de seguridad que funciona como un sistema de enclavamiento, de modo tal que con la manivela uno regula la altura de la boca para realizar directamente la carga de los áridos y la mezcla cemento, cal, agua, lo que vayan a preparar. Entonces puede colocar con ese enclavamiento, hace que la boca quede hacia arriba, o bien en caso de que quieran volcar directamente el contenido, la boca hacia abajo, sin estar expuestos a mayores probabilidades de algún atrapamiento o de vuelco directamente de la hormigonera. Esta parte de cómo eliminar o reducir los riesgos presentes en el ambiente laboral, parte ya lo estuvimos mencionando, eran 3, ¿sí?, las medidas preventivas. Hacemos referencia a la parte organizativa, material y humana. Cuando hablamos de la parte organizativa, hacíamos referencia a la existencia dentro de la empresa de una política de seguridad, programas de inspección y auditorías, que eso puede ser propios, que lo maneje dentro de cada una de las empresas, como también tercerizados. Estos a veces programas de inspección o auditorías, no todas las empresas lo disponen, simplemente dejan la auditoría o el control para los órganos de contralor, sea Superintendencia de Riesgo de Trabajo o el Departamento de Policía de Trabajo. Consideran a veces también, en algunas oportunidades, que esas inspecciones de calidad o de seguridad
se las realiza la aseguradora de riesgo de trabajo. Y acá, en este caso, estamos presentes, podemos estar presentes ante las situaciones que cada uno realice el trabajo a conciencia y de acuerdo a sus funciones y obligaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si el inspector o la inspectora, por parte de Nación, realiza el trabajo, puede hacer caso omiso o hacer la vista gorda, hablando vulgarmente, de las situaciones que por ahí no dan cumplimiento con el marco legal y pasarlo por alto, tanto el inspector de la superintendencia o la inspectora, como los inspectores de policía de trabajo, como mismo la RT. Entonces, ¿quién es que en este caso el que queda directamente sin protecciones? Siempre va a ser el trabajador. Es por eso que los programas de inspección es importante, o las auditorías externas, ¿sí?, incorporarlas dentro del establecimiento, porque siempre son ojos foráneos que visualizan más del que puede visualizar uno mismo dentro de la empresa, o bien pasa por alto, porque bueno, el ojo a veces lo tiene acostumbrado de determinada manera y ya está acostumbrado a ver que tal persona siempre va a hacer eso, entonces lo pasan por alto, y a veces cuando pasamos por alto ese tipo de situaciones es donde tenemos mayores probabilidades de estar presentes a riesgos. Planes de mantenimiento preventivo, a veces tanto pueden ser en las máquinas como en los vehículos. Yo creo que los planes de mantenimiento son sumamente importantes a considerar. Más que nada en la Argentina, o por lo menos de los que yo conozco, trabajamos no con el mantenimiento preventivo, sino directamente con el mantenimiento a demanda. ¿Qué quiero decir con el mantenimiento a demanda? Lo utilizo hasta tanto se rompe. Cuando se rompe, recién ahí presto atención para tratar de darle la reparación a ese equipo. El mantenimiento preventivo es aquel que está antes, ¿sí?, de que sucedan las cosas. Se le hacen los controles, las limpiezas, lubricaciones, cambio de partes, lo que sea necesario. Es para evitar que directamente concluya esa máquina o esa herramienta directamente deteriorada. Y si estamos expuestos o presentes trabajando con equipos o herramientas deteriorados, las probabilidades de tener accidentes siempre van a ser mucho más grandes que aquellos que no lo tienen. Bien. Cuando hablamos de medidas materiales, incorporar la seguridad en el diseño de edificios e instalaciones, disminución de los contaminantes presentes, diversos agentes agresores pueden controlarse o reducirse o eliminarse sobre la fuente generadora. Supongamos cuando hablamos de ruidos, de iluminación, de la presencia de polvos, esto ahí, bueno, ya haríamos referencia por ahí la parte dentro de los contaminantes a la parte de riesgos físicos. Y dentro de las medidas humanas, que era mucho de lo que estuvimos hablando, programa de formación, siempre hacer hincapié en esta parte, es una de las medidas principales para prevenir los accidentes de trabajo. Acá ya nos vamos a la parte de incendio, estableciendo medidas de emergencia para realizar simulacros, establecer procedimientos operativos, confección de planes de emergencia. Bien, esto es la parte de lo que es riesgos mecánicos y protecciones. Ahora vamos a hablar sobre la parte de lo que es colores y señalización, cómo lo tenemos enmarcado. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Vamos, bien, bárbaro. Acá en la parte de lo que es colores y señalización, vamos a tomar como referencia de trabajo y demás, y bien hace referencia en el decreto en el 351, para la parte de colores, utilizar y hacer el seguimiento de la norma IRAM 10005. Entonces, sobre esa misma vamos a estar trabajando. Las características que debe disponer de la parte de señalización, dice que un peligro no puede ser eliminado
sino que debe estar directamente señalizado. La señalización es un llamado a los órganos de los sentidos, generalmente la vista, como el oído, no eliminan el peligro en sí misma, sino que depende básicamente de las conductas humanas. La señalización debe ser percibida, comprendida e interpretada en un tiempo inferior al necesario para que el sujeto entre en contacto con el peligro. ¿Qué hablamos con que la señalización, qué significa este último punto cuando hablamos que debe ser percibida, comprendida e interpretada? Nosotros generalmente en la parte de señalética disponemos de pictogramas, ¿sí? Los pictogramas a veces están referenciados sobre imágenes y también están referenciados sobre textos. Y nos encontramos con las situaciones que no todas las personas saben leer, no todas las personas pueden llegar a interpretar por qué un cartel es de color rojo, por qué un cartel es de color amarillo, por qué un cartel es de color verde, por qué un cartel es de color azul y qué significa cada uno de ellos. Tanto los colores como el significado que tenemos. Es por eso importante de explicar, ¿sí? Y de informar el porqué de los colores. ¿Por qué un cartel debe ser de color amarillo? ¿Y por qué un cartel ni no puede ser de color rojo o puede ser de color verde? Porque por una cuestión de estética los vamos a colocar, no. Eso está determinado específicamente sobre la norma IRAM 10005. ¿Qué requisitos debemos tener para que la señalización sea efectiva? Llamar la atención de la persona que la reciba, que provoque una respuesta inmediata, dar a conocer el riesgo con suficiente antelación, mostrar una interpretación única, debe ser clara en la emisión del mensaje, indicar la conducta conveniente para cada uno de los casos. Acá, ¿con qué nos encontramos? Que el texto con el cual nosotros debemos redactar sobre la presencia de peligros debe ser claro y conciso. No podemos, supongamos, estamos en una excavación. Colocar precaución por suelo resbaladizo presente en terreno con una granulometría de 0,5 que tiene una resistencia mecánica de tanto, ¿no? Hasta que la persona terminó de leer el mensaje de ese cartel, quedó atrapado directamente. ¿Me explico? Sí, tiene que ser algo corto y claro, así, para que sea rápido. Que no sea necesario que el cartel, la persona deba de leerlo, sino simplemente con una imagen, la persona lo puede interpretar. Cuando hablamos de colores, como les decía, en cuanto a señalización vamos a tener cartelería indicativa de color amarillo, cartelería indicativa de color rojo, cartelería indicativa de color azul y cartelería indicativa de color verde. Esto en cuanto a la parte de señalización. La cartelería de color amarillo me va a indicar precaución. La cartelería de color rojo me va a indicar prohibición. La cartelería de color azul me va a indicar obligatoriedad de uso. Básicamente, obligatoriedad. Y la cartelería de color verde nos va a indicar básicamente información de seguridad. Dentro de la parte de precaución o advertencia, nos indican que esta cartelería generalmente ¿sí? son de forma triangular, con un fondo amarillo, con una baranda perimetral de color negro. El símbolo con que se grafica esta señal es de color negro y se ubica en el centro, debiéndose mantener como mínimo un 50% del color amarillo. Una de las pautas a considerar, por ejemplo, para la parte de señalización, cómo yo sé el tamaño que debe tener cada uno de los carteles y la forma a disponer de cada uno de los pictogramas. Hay una regla sí, específica que dice,
de acuerdo a la distancia que yo voy a querer que el cartel se vea, a esa distancia la voy a tener que dividir por un coeficiente que es el número 3, por ejemplo. Ahí yo voy a poder determinar cuál va a ser la altura, ¿sí?, de las letras. Supongamos, si este cartel de atención, que es de precaución, yo estuviera a una distancia de 8 metros, ¿qué altura, sí, deberían de tener estas letras? ¿23 centímetros? 8 dividido 3. La expresión del resultado, ahí omití esa parte. El resultado es expresado en milímetros, ¿sí? Entonces, el coeficiente que tengamos en el resultado ese va a ser expresado en milímetros. Si yo hago 8 dividido 3, me va a quedar 0,024 milímetros. Entonces, la altura a la cual yo voy a colocar... ¿Cómo 0,0? Sería una letra muy chiquitita. No, sí. ¿Puedes repetir esto último, el tamaño de la letra que no entendí bien, Diego? Bien. El tamaño de las letras, ¿sí?, va a estar expresada. Si yo lo divido a 8 metros, si yo lo divido por el coeficiente que son 3, la letra va a tener una altura mínima de 24 milímetros. No había que dividirlo, es multiplicarlo, perdón. Ahora sí, ahora sí. En el que tenemos que dividir era para determinar el área, es decir, cuál va a ser el área directamente del cartel. En este caso, ¿cómo hacemos? Dividimos los 8 metros dividido 333, que ese coeficiente ya es fijo. Y ahí me va a dar 0,024 metros, que ese va a ser el área en el cual yo voy a tener el dibujo. Serían metros cuadrados. Correcto. Ahí me fui. Ahí volvemos con la presentación. Los mensajes no se pueden graficar, se deben identificar directamente con el signo de admiración en el centro del triángulo. Esto para el caso de la cartelería de precaución o advertencia. Cartelería de obligación, como hablábamos, cartelería de color azul. Las señales de obligación son de forma circular. El color del fondo siempre va a ser azul. Y también se vuelve a mantener la misma regla de mantener un porcentaje, como mínimo el 50% del fondo de color azul. En este caso tenemos aquí el pictograma y aquí abajo la leyenda. Obligación de utilizar equipo de protección. Está bien. Acá en este sector no seríamos específicos. Va a ser necesario que aquí especifiquemos cuál va a ser el equipo de protección a utilizar. Supongamos, si vamos a trabajar a una de las cuadrillas con las que ustedes trabajan en sectores con contención, ¿a ustedes les parece que si colocamos esta cartelería para ingresar a ese sector, nos alcanzaría? No. Deja mucho a la memoria. La advertencia, que hay tensión también, las distancias también. Contaría la cartelería de peligro. Está bien. Centrémonos acá en la parte de obligación, de obligatoriedad, ¿sí? Yo hacía referencia a la obligación de utilizar equipo de protección.
Bien, ¿cuál es el equipo de protección que debemos Claro, lo utilizar? ideal sería identificar cuál sería el equipo de protección, como casco, guantes o calzado adecuado. Menos. Claro. ¿Sí? Todos los dibujitos por debajo. Hacer la especificación complementaria para ese punto. Acá tenemos, ahí vemos otras imágenes. De cartelería de obligatoriedad de uso. ¿Sí? Tenemos el pictograma, la leyenda. Si nosotros sacáramos la leyenda esta, podemos hacer referencia, identificar, siempre y cuando obviamente capacitemos a las personas, cuál sería el significado de un círculo de color azul con los lentes identificados de color blanco. En este caso, el blanco estaría resaltando sobre el fondo azul. Es por eso que hace referencia al uso de protector ocular. Lo mismo da que para la parte del casco. Y así con el protector facial, guantes, calzado de seguridad, protección respiratoria, uso de arnés. ¿Se dan cuenta que, como nos dice la norma IRAM 10005, que el porcentaje sí tiene que ser el 50% superior? Siempre es lo que es el círculo indicando obligatoriedad y el pictograma estableciendo a qué hace referencia ese cartel. Con la parte de precaución volvemos a encontrarnos con el triángulo, sí indicativo. Acá tenemos otro tipo de carteles. Tras salida de vehículos, atención, riesgo de intoxicación, desniveles. Esta es la parte de precaución. En la parte de prohibiciones, también nos vamos a encontrar con rectángulos de color rojo. Y la parte de información con cartelería de color verde. Salida de emergencia, las flechas direccionales. Estamos hacia donde establecer por ahí los sentidos de circulación para el caso de emergencia, lavabajos de emergencia. Toda esta cartelería que es de color verde hace referencia a la parte de información de seguridad. Por ejemplo, dónde estaría presente el botiquín, el punto de reunión, los sectores, bueno, es apto para el uso de celulares. Tengo una consulta, Diego. El último cartel ese que estaba ahí en verde, que dice punto de reunión, ¿eso para qué se utiliza? ¿Para cuando hay algún peligro o algo? El punto de reunión es para identificar, en el caso de tener que realizar la evacuación, ¿sí? Directamente, es indicar cuál sería el punto de confluencia de todo el personal. En el caso de realizar una evacuación, hacia dónde nos tenemos que dirigir. Ah, espectacular, espectacular, gracias. Ese es el significado de esa cartelería. A ver si lo podemos ver de vuelta. Y ahí en el punto de reunión hace el conteo del personal. Claro, ahí se realiza el conteo. Perfecto. Acá el punto de reunión debería ser: todo el personal sale del establecimiento, del edificio, sin correr, se dirige directamente hacia donde estaría la cartelería indicada, van a llegar los líderes, y se va a hacer finalmente el recuento del personal. Ese sería el punto de reunión. Claro, que es un punto específico en donde está fuera de peligro, digamos. Generalmente se determina de esa manera, que es el punto de reunión, el punto de confluencia del personal, en el cual es una zona segura para disponer a la totalidad de las personas, cuando obviamente se realiza una evacuación. A colación de esto, ¿alguna vez ustedes participaron de algún simulacro? ¿Han hecho simulacros de evacuación? No.
No, ¿Ninguno? Nunca, solamente nos dijeron. Una vez en el colegio secundario, hice yo. No, a mí me tocó hacer en la planta de gas de la cooperativa eléctrica. a mí me tocó hacerlo, digamos, diseñar todo el proyecto del proceso de evacuación, pero nunca lo realicé. Es decir, Alexis, ¿confeccionaste, armaste el plan de emergencias? Sí, sí. Bien. Eso lo vamos a ver en la parte de incendio, en la segunda parte del año. ¿Cómo se Me tocó confecciona? hacerlo en una IPF. ¿En una estación de Y servicio? después en un hotel. Claro, en una estación de servicio y en un hotel. Bien. Es complicado en los hoteles. Para mí los puntos más... Por el tema de los pisos, ahí se complicaba porque, bueno, pero depende en el sector donde se encontraba, depende del punto de reunión y, bueno, ahí también era donde diseñamos quién era el encargado de cada cosa, ponerle quién se encargaba de llamar a emergencia, quién se encargaba de esto, quién se encargaba de lo otro. Pero sí, es mucho más complejo por el tema ese de los pisos. Sí. Sí, porque tenés mucha gente ajena. Ajena al lugar. Tenemos gente ajena al lugar, gente que puede desconocer totalmente de lo que estamos hablando. Es complicado en hoteles, establecimientos asistenciales, geriátricos, en escuelas mismas. Sí, Otro que vi que está muy bueno, cuando yo fui a estudiar a Pico, en la Facultad de Ingeniería, también están muy buenos. Ese plan lo vi todo. Ahí en la universidad disponen el servicio de seguridad de la universidad de la provincia de La Pampa. Tienen un buen plan. Tienen un buen plan y los ejercicios de simulacros que se han hecho son muy buenos. Otro de los simulacros que me ha llamado la atención y que se ha hecho muy bien a conciencia es acá en Santa Rosa, en la YPF, en la Petroluro, que está cerca de las vías, ahí en Avenida Espineto. Ese también, y en Pico, en la zona franca, la empresa esta que se encarga de las bolsas, que son Ciro Bolsa. ¿Alguno la conoce? El ACA, sí, no recuerdo. La cooperativa de... no me sale. Creo que es ACA, se llama. Ah, bien. No sabía que era el ACA. Ahí también lo han hecho de muy buena manera. De muy buena manera. Los ejercicios de evacuación sirven, obviamente, desde ya, para, obviamente, tratar ser el paliativo ante cualquier tipo de contingencias. En un plan de emergencias es, por un lado, establecer cómo se va a realizar la evacuación y quiénes van a ser parte integrantes de este plan, de lo que hacía referencia a Alexis con respecto a establecer los roles de emergencia, quién se va a encargar de hacer el corte del suministro de energía eléctrica, quién hará los llamados correspondientes a los servicios de emergencia, sea policía, sean hospitales, ambulancias, mismo bombero. Una vez que nosotros tenemos determinado cada una de las funciones específicas, es ponerlo en práctica, y ponerlo en práctica es llevar adelante el desarrollo de ese procedimiento, estableciendo los tiempos de evacuación en función de la cantidad de personas, establecer las vías de evacuación. Es bastante complejo si uno lo realiza realmente como debería hacerlo. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, nosotros en la Universidad de Pico, en la ingeniería, siempre, todos los meses o cada 2 meses, se realizaba, digamos, cada profesor
tomaba una capacitación del plan de evacuación. ¿Por qué? Porque si le tocaba evacuar en una clase, eran encargados de dirigir cada aula. Cada profesor era el líder. Entonces, por ejemplo, la que estaba... Claro, era el líder de cada aula, y por ejemplo, la que estaba en mesa de entrada, que era la que más tenía acceso, por decirte, a lo que era teléfonos y demás, o sea, celulares, llamaba, se encargaba de realizar los llamados de emergencia. Por decirte, el aula 1, 2 y 3 evacuaba por la puerta principal de la calle 9, por decirte, otro por la calle que era creo que la 10, y otro, lo que le tocaba evacuar por la parte de taller, evacuaban por el patio, por la salida del patio. Tenía varios puntos. Ahora ya no hay más, hay una sola puerta nomás ahora. Claro, yo no me acuerdo porque me Una sola sentía puerta por el lado del frente y hablando. y las otras dan al patio sobre el otro costado. Bien. Siempre las salidas de emergencia tienen que dar a espacios abiertos, no pueden dar, supongamos, a un patio cerrado, porque si concentro toda la población a un patio cerrado, a un lugar, si bien está despejado, pero es un lugar cerrado, ¿cómo hago para evacuarlo? En el caso que el fuego, el conato, directamente nos rodee todo el área. ¿Sí? Lo mando directamente a la carnicería. Sí, ni hablar. Bien. Vamos a continuar, que nos queda poquito. Hablamos de la cartelería de color azul, cartelería de color rojo, que nos va a indicar prohibiciones, como les decía. Las señales de prohibición son de forma circular también. Estamos, así como hablábamos de la obligatoriedad, que el pictograma era circular, en este caso vamos a tener el pictograma que es circular con una barra transversal a 45 grados. Teniendo como referencia el color rojo, ¿sí?, en toda la periferia, y en el fondo siempre de color blanco. Las señales suplementarias, textos, son de color blanco sobre una base roja. Recuerdan que en la parte de los carteles de obligatoriedad de uso teníamos también el fondo de color azul y las letras de color blanco. En este caso, que es prohibiciones, tenemos el fondo de color rojo y las letras de color blanco. Después las señales de información, como bien lo mencionamos anteriormente, hace referencia al color verde. También en la señalética vamos a tener rectángulos con el fondo de color verde y las letras de color blanco. Quería hacer referencia a este punto, por ejemplo, esta me quedó enganchada. Aquí vamos a hacer referencia sobre la parte de lo que es señales para etiquetado de productos químicos. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo en el 2015, siguiendo la línea de etiquetado mundial, adhiere a lo que se llama el sistema SGA, que es el Sistema Globalmente Armonizado, en el cual los productos deben de tener determinadas características en cuanto a la parte del rotulado que debe incorporarse en cada uno de los envases, de acuerdo obviamente a la peligrosidad y al riesgo que conlleven cada uno de los productos. Estos pictogramas, supongamos, hablamos de glifosato, ¿sí? O, a ver, algo que sea cloro. Hablamos de cloro. El cloro, ¿qué vamos a tener? En este pictograma va a ser el pictograma de inertes, va a ser corrosivo, medio ambiente, peligro o un peligro para la salud. ¿Qué les parece que podría indicarse como factor preponderante el cloro? ¿Cuál sería el máximo de los riesgos? Sí, tener peligro para la salud, corrosivo, medio ambiente y peligro, avisando que es peligroso. Bien. Podemos ingresar. Cuando hablamos de peligro para la salud, Gastón, estabas hablando, ¿verdad? Hace referencia a que el producto en el cual estamos a tener contacto puede ingresar directamente por las vías respiratorias. ¿Estamos? En este caso puede ser, porque si hablamos de una concentración de cloro, depende cómo esté almacenado, pueden generar vapores que me pueden llegar a generar un peligro para la salud. Corrosivo, obviamente, al entrar en contacto directamente con el material. Estas
Esta señal de etiquetado para productos químicos, como les decía, era específico a través del sistema globalmente armonizado, que para cada uno de los productos establece 16 puntos que debe disponer ese rotulado. Supongamos, vamos a hacer referencia a las características que va a tener cada uno de los productos, la parte de incendio, medidas de prevención, primeros auxilios, los pictogramas correspondientes, los teléfonos de emergencia en el caso de tener contacto, y depende del tipo de contacto, hacia dónde hacer el llamado de emergencia. Si ustedes alguna vez han estado, obviamente, en contacto con cualquier producto que pudiera llegar a ser peligroso para la salud, nos vamos a encontrar que cuando tenemos que hacer un llamado de emergencia, ¿cuáles son los números que aparecen? Ambulancia, O el bomberos. fabricante. O no. El centro de intoxicación. El hospital de Buenos Aires o algo así. Centros de intoxicación, Buenos Aires, La Plata, Córdoba. Y si nosotros estamos acá en La Pampa, ¿cómo hacemos para una persona, supongamos, que ingirió cloro líquido? 0800 generalmente. Está bien, pero yo voy a tener la información, lo que te pide la resolución, la 801, que el rotulado de los productos sean específicos. En este caso, cuando yo deba armar el rotulado de este producto de cloro y lo estoy manipulando acá en la provincia de La Pampa, debería disponer del centro de atención médica acá dentro de la provincia de La Pampa, quien sí podría disponer de una atención para, en el caso de estar en contacto con ese tipo de sustancias. Es por eso que el rotulado, si bien va a tener el rotulado específico del productor, aquel que me lo comercialice, ¿sí?, mi proveedor, va a tener que generar, brindarme a mí, la hoja de seguridad de ese producto. Una vez que yo lo reciba a esa hoja de seguridad, debería adecuar o ayornar esa información de acuerdo al área o bien digo, al área circunscripta donde yo voy a tener mi centro de atención más próximo. Porque las medidas de prevención ante un primer auxilio van a estar informadas dentro de mi hoja de seguridad. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, si bien nosotros disponemos del teléfono del centro de intoxicaciones en Buenos Aires o en Córdoba, deberíamos nosotros también, complementariamente a esa información, agregarle cuál sería el teléfono de emergencia a llamar o a utilizar acá dentro del ejido de la provincia de La Pampa. Será intoxicaciones en el hospital Lucio Molas, en el hospital de General Pico, o cualquiera de los hospitales o centros asistenciales que tengamos más próximos dentro del área en el cual nosotros estemos trabajando. Otro de los pictogramas con los cuales nos vamos a encontrar van a ser explosivos, combustibles, inflamables, tóxicos. Señalización del personal. Esto es específico para la obra, y si bien no es de aplicación general o estar directamente articulado que aquel que utilice el casco blanco es para el personal de dirección o gerencia, esto directamente ya está más establecido por una cuestión de costumbre, en el cual se les brinda de usos y costumbres los cascos de color blanco para el personal de dirección o gerencia, casco de color naranja para capataces y supervisores, y así sucesivamente. Casco de color verde, personal de medicina, higiene y seguridad; amarillo, personal de planta; rojo, brigadas y personal de bomberos. Esto es como para tener una referencia para los distintos colores que a veces se manejan en cuanto al uso de cascos, pero esto bien lo coloqué a modo de informativo. No es algo que esté determinado específicamente
por algún marco normativo general. Incluso en diferentes rubros utilizan diferentes colores. Porque la construcción usan distinto que nosotros, que es la parte eléctrica. Y los eléctricos, en la mayoría de las obras por ahí, de empresas grandes, con las que me ha tocado por ahí tener la suerte o la posibilidad de estar trabajando, identificaban la parte de eléctrica con casco de color azul. Ustedes en la cooperativa manejan el mismo color, ¿verdad? Sí. Nosotros amarillo. Amarillo, naranja y... O sea, amarillo, rojo y... perdón, amarillo, naranja y blanco. Bien. Nosotros azul también. Bien. Azul. O sea que los descarriados somos nosotros, entonces. No, acá también usan amarillo. Todo blanco, bien. ¿Quién habló? ¿Diego ahí? Todos jefes son. Personal operativo, personal de planta, administrativo, jefes, son todos blancos. Perfecto. Bueno, eso va en la higiene de cada uno y en el cuidado. La parte de cuidado, de uso y cuidado de EPP, esa parte no pasó por el servicio de seguridad, me parece. No lo tire abajo, que hace bastante que está ese chico y está trabajando bastante bien. Bien. Hablamos de señalización del personal. Dice, bueno, esto es, como le decía, esto lo había sacado yo directamente de una obra, entonces hace referencia a que cuando tenemos presencia por ahí de muchos subcontratistas o varias empresas de distintos rubros, para poder identificar ese grupo de personas, directamente se le asigna un color de casco específico. Bien. Las señales que aparecen acá, ¿y acá qué tenemos? ¿Estas de qué son? De los botiquines. Sí, botiquín, elementos para primeros auxilios. Primer auxilio, claro. Perfecto. Información de seguridad, muy bien. ¿Estas? El uso de PP correspondiente. Bien. Color azul, obligatoriedad de uso. Obligatoriedad, claro. ¿Acá qué tenemos? Peligro. Peligro, perfecto. ¿Condice con lo que nos dice la norma, la IRAM 10005? ¿Están bien confeccionados? A simple vista se ve que sí. Sí. Hablábamos de la parte de peligros, que tenía que tener directamente el pictograma, ¿sí? Con un triángulo. Riesgo de electrocución. A ver. Hermoso están ahí a la vista. Parejito el gabinete, che. ¿Acá qué vemos? Hay un electricista que es de madera. Bien. Un electricista que es carpintero. Bien. Pero puso el matafuego al lado. Estuvo muy bien. Me trae todos los cables. Anda a sacarlo de ahí. Sí, primero te caga 2 o 3 patadas y después saca el matafuego. El cartel de riesgo eléctrico está. Bien. Importante, pues está indicado el riesgo, ¿verdad? Eso es importante. Bien, y acá, ¿qué más vemos? ¿Esto qué sería? Un disyuntor y una térmica. Disyuntor, térmica, está bien, las conexiones estarían bien. Es decir, tenemos sistema de puesta a tierra, los tomas están acordes a normativa, los conductores eléctricos. Nada. Los tomas son normalizados. Lo que se puede apreciar ahí es eso. Sí. Son dos patas. Eso. Las fichas machos no tienen puesta a tierra. Ahí al costado tiene una zapatilla, creo que no se permite eso, ¿no? ¿Dónde están viendo las fichas macho?
En la zapatilla, Ariel. Zapatilla. Ah, bueno, pero las zapatillas ya partimos de la base que las zapatillas no se puede usar. Exactamente, empezando por ahí. No, los otros dos, o sea, yo me refería al azul y los dos rojos, sí, esos son normalizados. Pero después, Sí, estos son tomas del que esté bien tipo colocado no quiere decir. Al margen de por ahí la ubicación que no sería la apropiada, los tomas son normalizados porque son tomas del tipo STEC. Son tomas encapsulados, así que estos estarían. Acá deberíamos disponer de un tablero estanco, ¿sí? Sea de PVC o bien metálico, con sus respectivas rieleras, disyuntor, térmica, nos faltaría la conexión de puesta a tierra. Y si tuviéramos la conexión de puesta a tierra y estamos hablando de un tablero metálico, bien digo, hacer la vinculación del sistema de puesta a tierra con las partes metálicas del tablero. Sacar directamente acá la zapatilla esa, o la prolongación con tomas múltiples, retirarlo. Reubicar el extintor y canalizar Y lo que los se puede ver es que tampoco el matafuego está con su debido cartel y no está colgado tampoco. No tiene la desalinización correspondiente, perfecto, la ubicación no es la apropiada. Y con respecto a los conductores, ¿qué más podemos decir? ¿Cómo tiene que estar? La instalación eléctrica, ¿cómo dice que tiene que ser? Canalizadas, en bandeja o en caño. Y ahí está todo así nomás. Y la altura 240. Bien. Tiene que ir por el piso. La podemos colocar, será por el piso, hacia abajo, lo que pasa es que hay que ver, hacia arriba, e indica la ubicación. Creo que lo mencionaste vos, Ariel. Los conductores deberían estar canalizados. Será en bandeja, será con cañería de PVC rígida, será exterior, canalizado, o bien directamente embutido. O una cosa o la otra, o es exterior o es embutido. ¿Sí? Ponerla bien bajita, ¿eh? Sí. Bien, y con esta imagen, Aparte son cables comunes, tipo taller común, ni siquiera es cable subterráneo, o sea, todo mal. ni hablar de la sección de los cables y el consumo que tiene, bueno, eso, ni hablar. Eso es muy relativo a lo que estén usando, pero bueno. Digo, hoy que hablabas de doble aislación, ¿no es el tipo taller el que se tendría que utilizar? ¿Qué sería el tipo subterráneo? Mirá, cuando hablas de doble aislación, estás hablando del tipo taller. El subterráneo, valga la redundancia, es para tierra, ¿sí? No es para hacer alargues y demás. Tiene mayor ¿Qué protección. sería doble aislación por la parte de afuera y porque los cables vienen con su respectivo aislamiento también? Sí, claro, porque el otro día justo nos topamos con un albañil y decían que estaban armando los pilares y que la puesta a tierra la ponen adelante y atrás y demás. Y dice, yo vine a comprar un taladro, dice, y no tiene puesta a tierra. Claro, pero si se pone a leer, le digo, si usted ve el enchufe del taladro, tiene dos cuadraditos donde le dice que es doble aislado, claro, doble aislación. Pero en ese sentido, también en la parte eléctrica debería estar bien ubicado lo que es la parte del neutro y lo que es la parte de la fase también. Si no, directamente no sé si regula, ¿verdad? No, exacto. La realidad es que el tipo taller convencional que uno utiliza no se puede utilizar para montarlo sobre bandeja. Está prohibido sobre bandeja. Y no es doble aislación el tipo taller. El tipo taller lo que no coincide, o sea, es el material que se utiliza del lado de afuera. Porque no es PVC. Es otro material. Es goma o alguna cosa de esas, o otro tipo de materiales que no sirve para la doble aislación. El sumergible es doble aislación, ¿no? Si mal no sé. El subterráneo. Profe, disculpe, me tengo que retirar. Está bien, Gonzalo. El subterráneo es doble aislación, el preensamblado es doble aislación. El sumergible, ¿no? Mirando un manual de Pirelli viene un tipo taller doble aislación. Que es doble aislación. Pero es otro material, fíjate Gastón que es el mismo material. Seguramente es otro material.
¿Sabes cómo te das cuenta? Cuando vos lo empezás a traccionar al cable se pone blanco. Te iba a decir, al tacto. Eso porque tiene PVC. Al tacto también son Al tacto distintos. es similar. Sí, si vemos ¿sí? Comparando con el subterráneo, ¿sí? El violeta, este mismo vos lo vas a ver que es mucho más blando, ¿sí? Que el subterráneo. Simplemente al tacto te puedes dar cuenta. Y también hay uno que es similar a este negro, que tiene las características muy, muy parecidas al subterráneo, que es mucho más rígido y obviamente una resistencia mucho mayor. Entonces, en esos mismos, esos sí podrían llegar a ser para llevarlos canalizados por bandeja. Bien. Y nos queda esta última, y con esto terminamos. De este tablerito, ¿qué me pueden decir? ¿Está bien? A simple vista mejoró bastante. No se nota bien, no me alcanzo a definir bien las cosas que tiene puestas, pero mejoró bastante. Sí, los tomacorrientes no son los adecuados. Los cables están haciendo mal también. Los tomas pueden ser, ojo que puede ser aprobado eso. Esto le iba a decir. ¿Ahí se ven? Son tomas exteriores, ¿sí? Estos están normalizados. Claro, o sea, un toma común, pero está aprobado. No se cumple con el IP. Fíjate el alargue que está hecho con cables unipolares, fíjate. No sé si te alcanza a ver en el segundo toma. ¿En este? No, en el naranja. segundo toma de la primera fila. Ahí. Ese. En este. Ese está todo abierto. Bien. Bueno, y acá no habría que ver si el tablero ese tiene la puesta a tierra, porque es metálico. Estaba mirando eso y no se ve. Ahí sí está agarrada, fíjate, la pusieron con un precinto en la parte del cable de alimentación. Está ahí, está puesta por encima, fíjate más atrás que se ve amarillo. En el cable azul ese. Acá atrás. Está precintado el cable, exacto. Más arriba, fíjate que está amarillo el cable. Ahí, por esa zona está amarillo, ahí. Independiente o sea que lo han presentado el cable de puesta a tierra. Faltaría un golpe no termina de cumplir, digamos. Deberíamos ver a ver si está conectada acá, sí, la puesta a tierra a la parte metálica del tablero. Faltaría un golpe de puño también de desconexión. Complementariamente a esto, sí. Sí, pero eso ya es un accesorio, o sea, no sé si es obligatorio. No, por eso le digo, complementariamente a las medidas básicas, sí, a los requerimientos básicos de seguridad, sería perfecto. Ya con que la instalación eléctrica tengamos puesta a tierra, disyuntor, térmica, estaríamos dando cumplimiento. Como les decía, tenemos una regla que es básica en cuanto a la obligatoriedad que nos establece, tanto sea el decreto 351, ¿sí? Que va a ser reglamentario en cierta medida de lo que establece la EA, que toma como referencia a la EA, y todos los dispositivos que nosotros queramos incorporar van a estar, obviamente, lo que abunda no daña. Como para tener referencia, viene el decreto 911, el de construcción del 96, como el 351 de industria. Cuando hablamos de trabajo en altura, considera el trabajo en altura aquel que se realiza por encima de los 2 metros. Hay empresas que tienen estándares de seguridad más elevados de lo que, en cuanto a las exigencias que establece la normativa que les mencioné anteriormente, en el cual consideran el trabajo en altura a partir del 1,30 m, a partir del 1,50 m, otro a partir del 1,80 m. Entonces, también tomando como base los 2 metros que me dice la normativa, todo lo que sea por debajo, si aumenta, mejor aún, están las medidas de seguridad. Ahora bien, si yo estoy trabajando
a 2 metros 30 y no considero ese trabajo como que no es trabajo en altura, ahí estaría yo en incumplimiento a la normativa, porque me establece que para los trabajos en altura debo de respetar determinadas medidas de seguridad. Si me dice que la protección en baranda, supongamos, que debo disponer para los andamios, que debo disponer de superficie de trabajo que dispongan de 60 centímetros de ancho, que los tablones estén encastrados, doble baranda, si yo le coloco al margen de eso otra protección más, estaría por encima de lo que me está estableciendo el marco normativo. Ahora bien, si yo para realizar ese trabajo en altura, en un andamio, no tengo ni el doble tablón que me hace la superficie de trabajo de 60 centímetros, los tablones están encastrados, no tengo barandas, no tengo rodapiés, ahí sí estoy en incumplimiento. ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Bueno, chicos, por hoy hasta acá llegamos con la parte de señalización y colores. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Esta presentación la subís después al Classroom? Sí. Bien. No la había subido anteriormente porque nos faltaba terminar la exposición esta. Hoy por hoy que ya terminamos con esto, ahora la subimos. Bárbaro. Bien, chicos, buen fin de semana para todos. Nos estamos viendo. Igualmente. Buen fin de.